Y el desarrollo de nuestra vida personal, y le he puesto por título Véncelos. Diga conmigo, véncelos. Una vez más, véncelos. Vamos a abrir la escritura, por favor, en Deuteronomio capítulo 11. Abra la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11 y vamos a darle lectura al verso 24 en la primera sección del verso. Deuteronomio capítulo 11, verso 24. Y cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios: todo lugar donde planten el pie será de ustedes. ¿Quiere leerlo conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Una vez más. Todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Ahora acompáñenme a Josué capítulo 1, verso 3. Libro de Josué, capítulo 1, verso 3. ¿Lo tiene? Y dice la palabra del Señor así: tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. El primer pasaje que leímos, amados hermanos, es la palabra del Señor hablándole a Moisés. Y Dios le dice a Moisés: todo lugar que pise la planta de tu pie te pertenecerá, te lo entregaré. Y ahora ha habido un tiempo de transición en el cual ahora ya no es Moisés quien va a dirigir al pueblo para conquistar, sino que es Josué. Y Dios le recuerda a Josué su promesa dada a Moisés. Y le dice: tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Diga conmigo: todo en esta vida está sujeto a cambio, excepto las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son verdad. Cuando usted recibe de parte de Dios una promesa, usted debe de tener la fe y la certeza de que esa promesa se habrá de cumplir en su vida. Es cierto que muchas veces abrazamos como promesa de Dios algo que surgió en nuestro corazón o que se atravesó por nuestra mente. De ahí la importancia que en el secreto de Dios aprendamos a discernir lo que consideramos que Dios nos ha otorgado. El problema de muchos cristianos y del por qué viven con frustraciones en el corazón es porque han abrazado, lo pongo entre comillas, promesas de parte de Dios que jamás surgieron de Dios. No por el hecho de que una palabra esté en la escritura significa que de forma personal Dios me la ha hablado a mí. Nosotros necesitamos aprender a abrazar las promesas en lo general, pero a aferrarnos a las promesas en lo particular. Y hay promesas en lo general, pero también las hay en lo particular. El problema es que hoy día estamos viviendo en una superficialidad de relación con Cristo, de tal manera que todo aquello que surge de mi corazón o se atraviesa por mi mente lo considero como una promesa de Dios, cuando Dios no te lo prometió. O cuando la promesa de Dios se orienta y se dirige en una dirección muy distinta a la que tú creías. Por eso es importante que aprendamos a discernir la voluntad de Dios. ¿Dónde? En el secreto con Dios. Solo en el secreto tú vas a descubrir su corazón y es allí donde te darás cuenta hacia dónde apunta la promesa. Y si aquello que en algún momento creíste que era la promesa de Dios, puedas descubrir que tal vez era simplemente un deseo egoísta de tu corazón. Hay que tener cierto grado de madurez para poder identificar y poder abrazar la verdad de Dios sin que estorben mis deseos. Porque yo podría decir: es que yo tengo la promesa de Dios en determinada dirección, pero en realidad lo que está manifestándose es un deseo egoísta de mi corazón. Cuando yo estoy en el secreto con Dios, entonces el estar en intimidad con Dios me da la madurez para yo poder aceptar y decir: realmente lo que consideraba yo una promesa de Dios a mi vida no es por ahí. Y es algo que muchos cristianos hoy aún no alcanzan a comprender, y por ello es que en su vida se acumula la frustración. Pero vamos un poco más adelante, hablando de las promesas que sí Dios nos ha dado de forma personal. Podríamos decir que esta expresión que Dios le da a Moisés
y que le ratifica a Josué es una expresión que bien puede aplicarse a nuestra vida. La palabra del Señor nos dice que Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. También nos confirma que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola. Él nos ha puesto para estar encima y no debajo. ¿Comprende? Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Pues porque vivimos en un tiempo de grandes oportunidades, pero a la vez estamos en un tiempo de grandes desafíos. Como hijos de Dios debería bastarnos, escuche bien lo que voy a decir, el hecho de sabernos bendecidos por Dios para conquistar en cada área de nuestra vida y buscar con todo empeño y determinación emprender los procesos que nos permitan consolidar nuestros sueños y lograr los resultados anhelados. La bendición de Dios sobre nuestra vida debería de bastarnos para comernos al mundo. La bendición de Dios sobre nuestra vida debería ser suficiente como para creer y vivir en la convicción de que todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Pero sabe, la realidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con capacidades y habilidades que nos darían la oportunidad y la solvencia suficiente para alcanzar nuevos horizontes en nuestra vida y proyectar lo que somos a nuevos niveles. Tú tienes la capacidad de moverte en nuevas esferas, en nuevos niveles. Tú tienes la capacidad en tus dones, en tus talentos, en tus habilidades de vivir en un nivel de mayor excelencia. Pero sabe, para muchas personas el tener habilidades y talentos no es suficiente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, aún a sabiendas de que estamos bendecidos, somos un pueblo bendecido por Dios y conscientes muchas veces de nuestras capacidades, nos sentimos en una posición que lejos de permitirnos salir de nuestro confort, nos aferra a él. Es decir, para muchas personas no es suficiente saberse bendecidos por Dios. No es suficiente verse con talentos, habilidades y gracia para emprender hacia nuevos horizontes y conquistar nuevas fronteras en la vida. Muchos de ellos, en lugar de salir de su área de confort, se mantienen en el área de confort. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta a eso es porque muchas veces predomina más lo que creemos saber que lo que creemos como convicción. Entonces, para muchos tiene mayor peso lo que saben, lo que se imaginan, que lo que en realidad creen. Su confianza no está puesta en el Señor realmente. Su confianza está puesta en la posibilidad que su razón de alguna manera les alcanza a manifestar. Y en este sentido, muchos de nosotros no estamos avanzando en la conquista de nuevos territorios por una causa: miedo. Tienes miedo. Y tienes la bendición de Dios. Y no lo niegas, estás consciente que Dios te ha bendecido. Y va a haber personas que te van a ratificar que eres el mejor en alguna de las actividades que realizas. No, como tú haciendo esto, nadie se te compara. Y nos sabemos con aptitudes, con capacidades, con habilidades, con la bendición de Dios. Nos sabemos hijos de Dios porque lo hemos escuchado y lo hemos sentido. Pero ¿qué cree? Nada de eso nos permite emprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Así que entonces el miedo es demasiado poderoso. El temor puede en algunas situaciones salvaguardar nuestra vida, protegiéndonos de situaciones que pudieran poner en riesgo nuestra integridad física o espiritual. No siempre vamos a satanizar el miedo. No siempre vamos a catalogarlo como algo negativo en la vida del ser humano. Dios nos dotó de emociones. Y dentro de esas emociones existe el temor. El problema radica cuando el temor en muchas ocasiones, lejos de ser algo que simplemente el ser humano siente, comienza a gobernar en nuestra vida.
No está mal que usted sienta temor al emprender un negocio nuevo. No está mal que usted sienta temor al abrir la puerta a una nueva oportunidad en su vida. Es natural. Es natural que sintamos temor cuando vamos a emprender en algún área que no conocemos. Pero el temor, cuando comienza a tener acceso y control sobre nuestra mente y nuestro corazón, tiene la capacidad de limitar nuestra capacidad de creerle a Dios. ¿Por qué? Porque el temor comienza a sembrar inseguridad, incredulidad, inestabilidad. Cuando el temor gobierna, tiene la capacidad de limitarnos en todo aspecto. Y aquello que pudiera requerir de nosotros la solvencia para ser obedientes e intrépidos en la fe. Yo le pregunto, ¿qué tan obediente es usted a Dios? ¿Qué tan intrépido ha sido? Algunos de nosotros decimos, es que yo sí soy obediente a Dios. ¿Qué has hecho en tu vida espiritual que realmente esté desafiando tu fe? Muchas veces no estamos haciendo nada que desafíe nuestra fe. Nos movemos dentro de nuestra área de confort. Y eso, amados hermanos, nos está impidiendo realmente alcanzar el nivel de bendición que Dios desearía que estuviéramos experimentando. Y la raíz de muchas veces no atrevernos a ir más allá en Cristo es miedo. No, ¿y qué tal si la riego? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si no es por ahí? Muchas dudas, muchas preguntas van a surgir. ¿Dónde se clarifican esas dudas? ¿Dónde se aclaran esos sentimientos? En la presencia de Dios. Si tienes dudas sobre algo, consulta al Señor. El problema de muchos de nosotros es que tomamos como consejero al corazón. Y dile que tienes a tu lado, tu corazón no sabe nada. Tiende a reincidir. Así que en casos de importancia, no le pidas tu opinión. Por favor, no deje que el corazón opine en las cuestiones importantes. Deje que sea Dios el que le dirija. Porque muchas veces le vamos a preguntar al corazón, ¿y qué va a decir el corazón? No te atrevas, es demasiado arriesgado. O sí, hazlo, total. Lo que importa es el ahora, es el momento. Disfrútalo, aviéntate. Y es ahí donde muchas veces comenzamos a experimentar inestabilidad en nuestra vida y tenemos temor, pero finalmente nos aventamos y por allá vamos a dar. ¿Por qué? Porque nos aventuramos en algo que Dios no estaba respaldando, en algo que Dios no nos estaba indicando. Si vamos a sentir temor en algo que estemos emprendiendo por primera vez, no nos asustemos. No lo satanicemos, no lo cataloguemos como algo negativo. Tomemos el tiempo para poder asimilar la emoción y clarificarla en la presencia de Dios. Ahí en la presencia de Dios no hay secretos. En la presencia de Dios usted puede tener la claridad para poder descubrir hacia dónde Dios quiere que usted se mueva. En una ocasión David le preguntó al Señor y le dijo, Dios, tú sabes que estoy atravesando por una situación donde toda mi familia ha sido secuestrada. Sé en qué dirección se han movido los secuestradores. Iré tras de ellos y tú me permitirás recuperar a mi familia. Y Dios le dijo, ve. David tenía temor. David tenía miedo. Pero se atrevió a confiar en el Señor. Una vez que se dio cuenta que la dirección de Dios para él iba en ese rumbo. Muchas veces estamos teniendo temor porque estamos careciendo de certeza en cuanto a la dirección en la que nos queremos mover. Mire, vivir dentro de nuestra zona de confort es cómodo, pero a la postre es mortal. Usted puede pasarse toda su vida dentro de su zona de confort y vivir sin arriesgarse jamás.
¿Sabe cuándo usted va a conocer realmente todo aquello de lo cual usted es capaz de realizar? Jamás. Porque no nos estamos arriesgando a realmente desafiar nuestra fe y desafiar nuestras capacidades. Nos sabemos bendecidos por Dios, sabemos que tenemos habilidades y facultades, pero esto no está siendo suficiente para que salgamos de la zona de confort. Nos estamos quedando en la zona de confort porque no queremos arriesgar lo que aparentemente, y lo pongo entre comillas, tenemos. Pero sabes, tratando de salvaguardar lo que tienes, estás perdiendo la posibilidad de extenderte a algo mucho más grande en tu vida. Y muchas veces no estamos tomando decisiones trascendentales en nuestra vida por temor. Pero cuando tú vas al secreto con Dios y ahí Dios te revela cuál es su voluntad, el temor se disipa porque tienes certeza. Y tanto para las respuestas positivas de Dios como para las respuestas negativas. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? El temor es bueno en niveles bajos en nuestra vida. Cuando el temor comienza a decidir sobre tu fe, estás en peligro. El cristiano debe de tener una vida osada, una vida valiente, una vida intrépida. ¿Por qué? Porque tiene a Dios de su lado. ¿Qué acaso no dice la Escritura? Que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es que muchos de nosotros, aún sabiendo que Dios está con nosotros, no nos atrevemos a extendernos a un nuevo nivel en cuanto al desarrollo de nuestras capacidades, al desarrollo de nuestro potencial y al desarrollo de nuestra fe. Tenemos a nuestra fe encapsulada, la sacamos de la cápsula los domingos, pero ¿qué hay del resto de la semana? Nuestra fe debería de ayudarnos a conquistar en cada área de nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones intrafamiliares, incluyendo nuestras relaciones laborales, incluyendo nuestros proyectos financieros, incluyendo cada área de nuestra vida. El problema es que estamos teniendo demasiado temor, demasiada inseguridad, demasiada incertidumbre. Escuche esto. La Biblia, dicen algunos estudiosos, que menciona 365 veces la expresión no temas o no tengas temor. Hay quienes dicen es que cada una de esas expresiones fue dada para cada día del año. Bueno, quedémonos con esa expresión poética. La realidad es que otros argumentan que de acuerdo a la versión de la Biblia, esta cifra puede variar. Y como ejemplo podríamos mencionar la Biblia en inglés de nombre King James, la cual menciona este tema, no temas, no sientas temor, aproximadamente 500 veces. Es muy interesante, amado hermano, que este tema sea tan ampliamente tratado en la Biblia. Y es que muchas veces como hijos de Dios hemos dejado de fortalecer nuestra fe. ¿Y qué cree? Cuando nuestra fe se debilita, lo que se fortalece en nuestras vidas es el temor. Cuando tu fe se debilita, lo que se fortalece en tu vida es el temor. Estamos sintiendo miedo, estamos sintiendo inseguridad. Cuando tú sabes que Dios va contigo, eso se disipa. Cuando tú sabes que Dios está contigo, eso deja de tener importancia. El temor humano en niveles naturales es controlable cuando tu fe está en un nivel saludable. Pero cuando tu fe no está en óptimas condiciones, el temor te paraliza. El temor te esclaviza y entonces ya no te atreves a dar un paso más porque no tienes certeza. ¿Se acuerda de Pedro? Pedro está en la barca, están los otros discípulos con él y de pronto uno de ellos grita, ¡un fantasma! Y Jesús desde el otro lado viene caminando sobre el agua y les dice, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dice, a ver, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dice, ven.
Esa revelación del corazón de Jesús para Pedro fue suficiente para que Pedro bajara de la barca. No se congeló el lago, no dejó de soplar el viento, no dejó de moverse la barca. Pero esa palabra de Dios en el corazón de Pedro fue suficiente para que en medio de toda esa inestabilidad y turbulencia, Pedro se bajara y comenzara a caminar sobre el agua. El problema es que tan pronto como Pedro está avanzando, comienza a prestarle más atención a las circunstancias que le rodean. Deja de alimentar su fe por la palabra que le fue dada y entonces Pedro comienza a hundirse. Si tú quieres una fe dinámica que te permita caminar con Dios y disfrutar de todo aquello que Dios preparó para ti, tienes que alimentar tu fe. No puedes tener una fe saludable si no dedicas tiempo todos los días a fortalecerla y a alimentarla. La pregunta obligada: ¿cómo estás alimentando tu fe? ¿Cómo lo estamos haciendo? La gran mayoría de cristianos no tienen una estrategia para alimentar su fe. No saben cómo hacerlo. Y te aseguro que si te expreso la forma en la cual puedes hacerlo, vas a decir: pues sí es bien fácil. Sí es bien fácil, pero no lo hacemos. La clave está en nuestro tiempo con Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Para qué? Para que su corazón nos sea revelado y en esa revelación nosotros tengamos convicciones en el corazón que afirmen y hagan más sólida nuestra fe. Si tú no tienes convicciones, tu fe va a comenzar a tambalearse de acuerdo a las circunstancias. Necesitas alimentar tu fe. Y entonces cuando tu fe está siendo bien alimentada, esta es osada. No hay una fe saludable que sea pasiva. Todas las fes que son saludables son osadas, son valientes, te llevan a desafiar tu capacidad, tus límites. ¿Por qué? Porque la fe siempre está mirando adelante. La fe siempre quiere conquistar. El problema es que muchos de nosotros tenemos una fe raquítica que se mueve en el plano de lo que yo puedo hacer. Y muchas veces, aunque yo lo puedo hacer, no lo hago porque tengo miedo. ¿Y qué tal si fallo? ¿Y qué tal si no sale como yo esperaba? Necesitamos hoy atrevernos a confiar en el Señor. El cristiano, amados hermanos, en esta recta final de los tiempos, tiene una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad radica en asegurarse de que su fe se encuentre en óptimas que le permitan, escuche bien, creerle a Dios. Muchos de nosotros tenemos fe para oír de Dios, pero no para creerle a Dios. Y son dos cosas muy diferentes. Yo puedo escucharte, pero no necesariamente creerte. Y es porque nuestro nivel de relación no es lo suficientemente bueno como para que mis palabras puedan ir más allá de tus pensamientos y lleguen a tu corazón. Lo mismo sucede con Dios. Algunos de nosotros tenemos la fe para escucharle, pero no tenemos la fe para creerle. Y no es que Dios nos haya fallado, es que no hemos cultivado la relación. Y toda relación que no se cultiva está destinada a una cosa: morirse. Tenemos relaciones con Dios abandonadas desde hace cuánto tiempo. El hecho de que estemos en una rutina piadosa no significa que estemos cultivando una relación con Dios. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta que tenemos una responsabilidad en el Señor. Y es la de mantener en condiciones óptimas nuestra fe. ¿Para qué? Para que esa fe tenga la capacidad de creerle a Dios. La Biblia dice que Abraham, siendo un anciano, es visitado por el Señor y el Señor le dice: te voy a dar un hijo el año que entra. Y él se llena de gozo y se alegra y comienza a hacer fiesta y dice: vamos a matar un cabrito para celebrar. Y dice la Escritura: y le creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia. Abraham tenía la fe suficiente no solamente para oír la voz de Dios, sino para creer la voz de Dios. Y el problema de muchos creyentes hoy día es que tienen la fe para oír,
pero no para hacer. Somos oidores olvidadizos. Porque si le creyéramos a Dios, lo pondríamos en práctica. ¿Comprende? Necesitamos entender que si nuestra fe está en condiciones óptimas, vamos a ser creyentes valientes, que estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor y luchar por nuestros sueños y nuestros anhelos. ¿Qué es lo que te gustaría para un futuro no muy lejano? Tener tu propio negocio, comprar una casa, comprarte un departamento, comprarte un terreno, tal vez adquirir un nuevo guardarropa, no sé, algo que requiera que salgas de tu área de confort. Piensa en ello. ¿Cuál es el desafío que está delante de tu vida? ¿Qué es lo que te está limitando? ¿Qué es lo que te está deteniendo para emprenderlo? Si la respuesta es miedo, te estás equivocando en cuanto a la forma en la cual estás digiriendo el momento en el cual te encuentras en la vida. Porque para muchos de nosotros este es un buen momento para emprender en proyectos que nos garanticen el día de mañana una mayor estabilidad. Cierto es que vamos en este mundo de paso y que en esta vida somos peregrinos. Pero es importante que entendamos que si Dios nos ha dado la capacidad y la facultad y la aptitud para vivir en este tiempo, es porque Él también nos ha dado la capacidad del disfrute. Y muchos de nosotros no estamos realmente mirando más allá, nos estamos quedando dentro de nuestra área de confort, rodeados de prejuicios, rodeados de complejos, rodeados de miedos. Y no estamos yendo más allá porque no sabemos si realmente la vamos a hacer. Pregunto, ¿cómo lo vas a descubrir si no te atreves? Tenemos que arriesgarnos a fracasar. El fracaso no es tan malo. Cuando algo en nuestra vida se colapsa y no funciona, de allí tenemos que sacar una enseñanza que nos haga más fuertes, que nos haga más sabios. Sí, hay situaciones en las cuales tal vez invertimos demasiado de nuestra vida y nos duele muchísimo poder de alguna manera asimilar que no tiene más un mañana aquello en lo cual me invertí o emprendí. Pero es importante también considerar que de todo ello algo bueno yo puedo obtener que sirva como la base de lo que yo voy a emprender el día de mañana en mi vida. ¿Qué es lo que está delante de tus ojos? ¿Cuál es la oportunidad que tienes delante y que no te has atrevido a tomar por miedo? Muchas veces estamos titubeando ante las oportunidades. ¿Por qué? No porque no nos veamos con la capacidad, no porque no nos sepamos bendecidos por Dios, simplemente y llanamente porque tenemos miedo. Consideremos lo siguiente, mire, a veces pareciera que nuestra vida cristiana se ha enfrascado en una pasividad mediática en la que no estamos dispuestos a embarcarnos en cualquier proyecto que nos pronostique riesgos. ¿En qué proyecto te quieres invertir? ¿En aquel que te garantice éxito? Nada en esta vida te va a garantizar éxito al 100%. Todo lo que vale la pena en esta vida tiene un alto porcentaje de riesgo. Y solo si te atreves a intentarlo y a abrazar el posible fracaso es que puedes tener éxito. Pero de otra manera no. Necesitamos entonces salir de esa pasividad mediática en la que muchas veces estamos titubeando de avanzar y solamente si algo me da garantías de que puede salir bien es que entonces lo emprendo. Pero sabes, si tú estás solamente tratando de llevar a cabo aquello que te está garantizando tener éxito en alguna área, en algún porcentaje, te estás limitando mucho. Tienes que atreverte a ver más allá y a extenderte a aquello que demanda de tu fe y de tu capacidad un extra. Yo no puedo, pero Dios está conmigo. Yo no sé cómo va a resultar esto, pero voy a invertir en ello toda mi capacidad. Y si fracasas, ya me levantaré raspado. Yo recuerdo que cuando era pequeño, alrededor de unos 8 a 10 años, me compré una patineta. Ahorré varias semanas para comprarme una patineta y finalmente la obtuve. Y recuerdo que un día en esta calle
estaba yo practicando y de repente ya pude mantener el equilibrio y ya podía darle y ya iba ahí. Y en una de esas digo, voy a darle más duro, y comencé a darle más duro y de pronto, casi llegando a la esquina, se detiene en seco la tabla y su servidor sale volando. ¡Pum! Caí así de pura cara. Sentía toda mi dentadura adormecida, la cara raspada. Me quedó un raspón aquí que parecía bigotito de Chaplin. De verdad, lo tuve como por un mes. ¿Qué sucedió? Fracasé en el intento, pero me enseñó algo. Si en tu vida no te has lastimado, no te has raspado, pocas cosas has intentado. El éxito no pertenece a quienes las cosas se les dan de forma automática. El éxito le pertenece a las personas que son más tercas sobre aquello que quieren. Y muchas veces nos hemos embarcado en una pasividad mediática en la que no estamos dispuestos a asumir riesgos. No es que ya lastimaron tanto mi corazón que no me atrevo a confiar. No, pues así sí, créeme, la vas a hacer en cualquier relación. No, no vas a funcionar. Vas a hacer política, pero realmente tocar el corazón de alguien más no podrás. No, es que cada vez que yo emprendo un negocio, los empleados me roban, así que para que me estén robando, mejor yo no emprendo ningún negocio. ¿Tienes la capacidad de generar dinero? Ya deberías estar pensando en qué negocio poner y luego preocuparte si los empleados te van a robar o no. Establece estrategias, establece mecanismos, establece protocolos que te permitan ser efectivo en lo que estás emprendiendo. El punto aquí es que no te detengas por miedo, porque el miedo no te genera nada, pero el riesgo te promete algo. El otro día escuchaba un razonamiento que me gustó y dice, hablaban de política. Y decía esta persona, los pesimistas sufren antes, durante y después. Si este presidente nos sale malo, que ya se determinará al término de su sexenio, los pesimistas sufrieron desde antes, desde las votaciones ya estaban sufriendo. Durante sus primeros meses de gobierno sufrieron, durante sus primeros años sufrieron y al término si salió malo, sufrieron. Pero el que es optimista fue a votar con alegría. Durante el primer periodo le dio su voto de confianza y conforme avanzaban seguía creyendo, confiando. Si al final le salió mal, ya sufrió, pero sufre solo una vez. El pesimista se la pasó sufriendo todo el sexenio. ¿Qué clase de persona es usted? Aquella que se la vive aprensivamente, con temores, con inseguridades, o vamos a inyectarle un poco de fe a lo que hacemos, a lo que realizamos, a confiar un poco en lo que Dios nos ha dado. ¿Qué va a hacer usted? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tienda y cuenta las estrellas del cielo. Así de grande será tu descendencia. ¿Por qué lo tuvo que sacar de la tienda? Diga conmigo, porque la tienda era demasiado pequeña para lo que Dios quería mostrarle. Dile al que tienes a tu lado, tu tienda es demasiado pequeña para lo que Dios te quiere mostrar. Tienes que salir de tu área de confort. No hay otra forma de que tú puedas llevar tu potencial al máximo. Mientras que tú estés reprimiéndote por tus temores, no vas a ver el éxito para el cual fuiste creado, el éxito para el cual fuiste diseñado. Entonces tenemos que romper con esa relación que hemos de alguna manera formalizado con el temor. Temor, ¿te quieres casar conmigo? Sí, para toda la vida. Ven, quédate conmigo. Y lo apapachamos. Lo cuidamos demasiado, lo alimentamos todos los días y descuidamos nuestra fe. Y por eso es que nuestra vida se tambalea ante la adversidad y ante las diferentes situaciones que vivimos día con día. Mire, debemos entender que
aunque a veces pareciera que nuestra vida cristiana se ha enfrascado en una pasividad mediática en la que no estamos dispuestos a embarcarnos en cualquier proyecto que nos pronostique riesgos, dejando de lado una de las cualidades más importantes en el carácter del cristiano, y es la valentía. El cristiano tiene que ser valiente. Y nadie que es cobarde es valiente. Necesitamos entonces darnos cuenta de esa verdad. Vaya conmigo a Deuteronomio 20 y vamos a leer los versos del 2 al 4. Deuteronomio 20, ¿lo tiene? Y leemos del verso 2 en adelante. Lo leemos juntos, ¿le parece? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos. Porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. ¿No le está diciendo el Señor a Israel: oye, Israel, he colocado delante de ti un campo de pétalos de rosa? Le está diciendo: hoy vas a enfrentar el peor día de tu vida. Pero no tengas miedo ni te acobardes, porque yo estoy contigo. Te he dado una promesa, que todo lugar que pise la planta de tu pie te pertenecerá. Yo te lo entregaré, dice el Señor. ¿Pero qué nos está paralizando? El miedo. Lo hemos escuchado, lo leemos en la Escritura. Viene el rema del Espíritu Santo y nos hace saber que esa promesa es para nosotros. Entonces abrazamos las promesas globales, pero tenemos que aferrarnos a las promesas particulares. Y lo hacemos. Y aun cuando sabemos que esa promesa es para nosotros y que tenemos talentos y que tenemos habilidades y capacidad, no nos movemos. ¿Por qué? Por miedo. Y el Señor dice en su palabra: vas a entrar en una etapa estrecha, difícil, pero no te acobardes ni tengas miedo, porque yo estoy contigo. De ahí que enfaticemos el hecho de que el cristiano debe ser valiente. El cristiano debe tener el carácter suficiente para abrazar desafíos y atreverse a conquistar. Si tú no tienes el carácter para abrazar desafíos y atreverte a conquistar, lo que me indica es que no estás alimentando tu fe. No hablamos de positivismo, hablamos de fe y confianza en Dios. Necesitamos entonces darnos cuenta que si realmente mi fe está en un estado saludable, no importa que la situación que yo esté viviendo pueda exigir de mí un extra. Yo siempre estaré dispuesto a invertir mi tiempo y mi capacidad y comprometerme con aquello que estoy emprendiendo a fin de lograr aquello que anhelo, siempre que en esto yo tenga la certeza de que Dios está conmigo. Por eso tenemos que clarificar nuestras dudas en el secreto con Dios. ¿Comprende? Dios está esperando, amados hermanos, que dejemos de escondernos y nos atrevamos a conquistar. ¿Dónde están los mejores doctores? ¿Dónde están los mejores políticos? ¿Dónde están los mejores economistas? ¿Dónde están los mejores maestros? ¿Dónde está el mejor economista? ¿Dónde están los mejores arquitectos? ¿Dónde está la gente que puede trascender y servir a su generación conforme al propósito de Dios? Aquí. Pero hay personas que tienen talentos, tienen habilidades, tienen capacidades, pero no se atreven. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos juntos. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Y vamos a leer el verso 2 y después brincamos al verso 11. ¿Le parece?
Dice la palabra del Señor, Jueces capítulo 6, verso 2. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Israel está bajo el yugo de Madián. Y el pueblo de Israel tiene temor de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que Israel intenta realizar para prosperar, los de Madián vienen y se aprovechan de ellos y se los quitan. A tal grado están intimidados los israelitas que se han ido a vivir a las cuevas. Ahora, vea conmigo lo que dice el verso 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar. ¿Dónde está Gedeón? Gedeón está en un lagar, ¿haciendo qué cosa? Trillando trigo. Gedeón tiene miedo y por causa del temor, él está viviendo en una cueva. Pero no está dejando de poner en práctica sus capacidades. Está trabajando, diga conmigo, está trabajando. Si alguien está esperando que la vida le sea cómoda para emprender, esa persona jamás emprenderá nada en su vida. Marcos Witt en uno de sus libros escribió y él dijo: Dios no usa flojos y tampoco los necesita. Eso es algo que deberíamos tener en cuenta cuando nos embarcamos en la aventura de emprender un ministerio. ¿Con cuántas ganas estamos desempeñando nuestro ministerio? ¿Con cuánta convicción? ¿Realmente estamos creciendo en el área que se nos ha confiado? Todo el mundo puede tener pretextos para decir del por qué no ha avanzado en su vida espiritual, pero como lo mencioné al principio, la responsabilidad es personal. Y necesitamos hoy darnos cuenta que si hemos recibido de Dios una gracia tan maravillosa, tan grande como la de poder servir al Señor en su casa, en su obra, no podemos desaprovecharla por miedo. Gedeón está trabajando, diga conmigo, Gedeón está trabajando. Y mientras trabaja, el Señor le sale al encuentro. No esperes los momentos de paz para emprender. Aún en la turbulencia, emprende y confía en el Señor. Aún cuando tengas mucho miedo, el Señor te saldrá al encuentro dándote un horizonte mejor. Pero no por causa de tu miedo te paralices. Hay gente que solamente está esperando el recibir, en lugar de darse cuenta que tiene la capacidad para dar. Hay por ahí una imagen circulando en las redes sociales donde hay un hombre de mediana edad que está pidiendo limosna y se acerca a otro hombre con una capacidad diferente a regalarle un billete, y el título de la imagen dice: las incapacidades están en la mente. Yo no sé por cuántas cosas tú te puedas sentir desfavorecido por la vida o incapacitado para trascender, pero si realmente tuvieras una rayita más de fe, te darías cuenta que lo que consideras tu incapacidad o aquello que te deja fuera es una oportunidad para buscar un camino diferente hacia el éxito. Tal vez no tienes una habilidad que en otro ves. Eso te indica que tu camino será distinto. Y no lo sabes. Tal vez tu camino incluso sea más corto que el de esa persona que tiene todo. Pero si no te atreves a emprender, ¿cómo lo vas a saber? Dice el verso 11, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Cómo lo ve Dios a Gedeón? Como un guerrero valiente. ¿Cómo te ve el Señor? Como un guerrero valiente. Dile a la persona que tienes a tu lado: el Señor te ve como un valiente. Ahora falta que tú te la creas.
Porque como le dije anteriormente, tenemos la capacidad de escuchar a Dios, pero no tenemos la fe como para creerle a Dios. Entonces el ángel del Señor le dice a Gedeón: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Y Gedeón qué hace? Pues despotrica de lo que abunda en su corazón. Recuerde, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces Gedeón tiene que sacar su amargura. Y dice la palabra del Señor: pero Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Gedeón no está buscando quién se la hizo. Gedeón está buscando quién se la pague. Y el punto aquí es que él está experimentando este nivel de turbulencia en su corazón y de inestabilidad en sus pensamientos y en sus emociones a causa del temor. Si Israel no tuviera temor de los de Madián, la identidad de Gedeón sería otra. Pero el temor afecta a tu identidad. Más adelante se los voy a mencionar. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor. Verso 14. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Ve con la fuerza que tienes. Oh, pero es que yo estoy pensando en emprender un negocio ahora hasta que me jubile y que me den mi caja de ahorro. Entonces ya pensaré si pongo el negocio. Ya que no tengas fuerza, ya que tengas que gastártelo más bien en medicinas y tratamiento. Porque seamos honestos, cada día estamos consumiendo vida, vitalidad. Entonces deberíamos cada uno de nosotros desafiarnos a nosotros mismos y salir de nuestra área de confort. ¿Para qué? Para poder provocar un futuro mejor en nuestra vida. No vendrá un futuro mejor a tu vida de la nada. Tienes que provocarlo en este presente. Y para ello tienes que dejar de tener miedo. Pero es que me ha costado mucho trabajo juntar estos ahorros. ¿Y qué tal si los pierdo? ¿Los vas a invertir a lo loco? ¿Los vas a invertir sin haber pedido consejo? ¿Los vas a invertir sin haber medido tus fuerzas? Lo vas a perder. ¿Quién de ustedes que quiera construir una torre no se sienta primero y calcula si tiene lo suficiente para terminarlo? No tengo el dinero para poner una gasolinería, no tengo el dinero para levantar un McDonald's, no tengo el dinero para tal vez emprender una cadena de restaurantes, pero sí tengo el dinero para poder un carrito de hamburguesas o un carrito de tamales o un carrito de crepas. Lo que yo pueda hacer y en aquello en lo cual yo sepa que la puedo hacer, me debería invertir y emprender. Porque de otra manera, el resto de mis días me la pasaré viendo cómo otros tienen éxito. Y yo sentado en mi área de confort diré, ni se lo merecen. ¿Qué habla? Tu envidia. Y es que es la realidad. El envidioso se enoja por lo que el diligente obtiene. Y no porque lo que el diligente disfruta, simplemente por el hecho de que lo disfruta. En otras palabras, el envidioso no quiere lo que tú tienes, simplemente no quiere que tú lo tengas. Así que le estás dando gusto a toda la gente que te envidia, manteniéndote en tu área de confort. ¿Y cómo te consideran? Un fracasado. A ellos no les vas a explicar sobre tus temores. Ellos no van a saber sobre qué es arriesgar en tu vida. Sí, va a haber ocasiones en nuestra vida en las cuales estamos dispuestos y comprometidos para arriesgar todo lo que tenemos y de repente las situaciones nos dicen, no es por ahí. Ok, entonces lo comprendo, lo asimilo, lo digiero, lo acepto y me muevo. Pero vamos, muchos de nosotros estamos siendo pesimistas desde antes de empezar. Aún ni siquiera lo estamos emprendiendo y ya estamos mirando nuestro fracaso
como si tuviéramos una bola de cristal que viera el futuro. ¿Qué es lo que está vaticinando mi fracaso? Mis miedos. Porque no es Dios. Porque los planes de Dios para ti es que tengas éxito. Los planes de Dios para ti es que te vaya bien. Debemos de saber que no existe un lugar en la tierra ni una posición ante la vida que nos garantice seguridad absoluta. El temor nos miente haciéndonos creer que es así. El temor te dice, no lo hagas, quédate en tu zona de confort, no lo arriesgues, no lo inviertas, aquí vas a estar mejor. El temor te está mintiendo, haciéndote creer que en la medida que tú estás en tu zona de confort, esa posición ante la vida te ofrece un lugar donde tienes seguridad absoluta, y en realidad no es así. Mientras que nosotros evitamos riesgos, escucha bien, el miedo consume tu vida. Mientras que tú estás evitando riesgos, el miedo está comiéndote. Y nuestra juventud se va, nuestra edad de plenitud y madurez se va. Nuestros años de oro llegan y seguimos teniendo miedo. Porque aunque externamente no tengamos las capacidades de 20 años atrás, internamente continuamos siendo las mismas personas, con los mismos sueños, con los mismos anhelos, con los mismos deseos. El problema es que ya se ha mermado nuestra capacidad por culpa de el miedo. Nos hemos gastado la vida en mantenernos en nuestra zona de confort, en lugar de haber invertido nuestra vida saliendo de ella, conquistando, buscando nuevos horizontes, buscando algo mejor para nosotros. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, la palabra de Dios dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Diga conmigo, el temor, el miedo, cuando gobierna, ya no procede del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto. Pero cuando el miedo comienza a paralizarte, entonces esto es síntoma de que algo ya no está en acuerdo con el cielo. Dios, cuando escribió tu historia, la escribió con la inspiración suficiente para que en esta vida fueras pleno y feliz. Pero cada uno de nosotros ha trazado el camino que ha determinado vivir. Y muchas veces cuando estamos ante la senda de lo que Dios diseñó para nosotros y de lo que Dios quiere para nuestra vida, nos asombra tanto, nos impacta tanto que el temor nos paraliza y ya no lo emprendemos. Eche cuenta atrás, 10 años atrás. ¿Qué cosa hace 10 años usted pudo haber emprendido y que hoy le representaría una bendición y no la emprendió por miedo? Posiblemente alguno de nosotros podría decir, bueno, yo podría haber comprado unas placas para un taxi y haberlo puesto a trabajar. Yo pude haber dado el enganche de una casa o pude haber hecho esto. Pasa el tiempo muy rápido. Y el miedo nos está en muchos casos neutralizando. Muchas personas hoy día tienen potencial, tienen promesas y tienen aptitudes, pero aún con todo y esto no verán los sueños de Dios realizados en sus vidas a causa de sus miedos. Tienes que vencerlos. Vence tus miedos. Nadie más los puede vencer. Yo no puedo llegar a tu vida y decirte, en el nombre de Jesús te libero de tus miedos. No, esa es una experiencia y una contienda personal. Tienes que vencer tus miedos. Dile a la persona que tienes a tu lado, véncelos ya. Vence tus miedos. Aquellos que te están gobernando, aquellos que te están paralizando.
Porque tener temor es natural en un grado de la naturaleza humana, pero que estos comiencen a gobernar sobre tu fe, esto ya no procede del cielo. El miedo nos aleja de Dios y nos impide vivir en el nivel de relación donde nuestra esperanza y nuestra confianza están puestas en Dios. Recuerda lo que la palabra de Dios dice cuando la Escritura enfatiza que si alguien se acerca a Dios, debe de acercarse creyendo que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Aquí hablas de confianza y dependencia. El problema es que el miedo te impide acercarte. Acuérdate de Adán. Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, me alejé de ti. El miedo nos paraliza y nos aleja de Dios. Escuche esto. Una persona con temores gobernando su corazón es una persona que no ha sido perfeccionada en el amor de Dios. Es una persona que no conoce a Dios, porque Dios es amor. Podemos escuchar de Dios, saber de Dios, pero conocer a Dios es otra cosa. Y no necesitamos una tragedia para conocerle, necesitamos voluntad. Querer. ¿Comprende? Para superar nuestros miedos necesitamos ser valientes. Diga conmigo, para superar mis miedos, yo necesito ser valiente. ¿Cómo le subo una rayita de valentía a mi vida? Hay 6 cosas que yo te sugiero que debes hacer para subirle unas cuantas rayitas de valentía a tu vida y entonces poder superar tus miedos. Lo primero, necesitas conocer a Dios. Y no hablo en el sentido de tener información de Dios, hablo en el sentido de tener experiencias con Dios. Porque el tener experiencias con Dios va a fortalecer tu identidad. Vas a saber quién eres en el Señor y qué es lo que eres para el Señor. La identidad se fortalece en este sentido. Sé lo que yo soy para Él y sé quién soy en Él. ¿Entiende? Hay quienes pueden saber quiénes son en Dios, pero no saben qué son para el Señor. Titubean en el hecho de que considerarse la niña de los ojos de Dios. Y eso me habla de una identidad incorrecta. Cuando tú no te sabes la persona más amada por Dios, tu identidad está fracturada. Deberíamos de sabernos, cada uno de nosotros, las personas más amadas por Dios. Hay personas que llegan a caer mal porque siempre expresan y dicen, es que yo soy el consentido del Señor. Y lo escuchan tantas personas que dicen, ay, ese me cae mal, siempre anda diciendo que es el consentido del Señor. Su identidad está más saludable que la tuya. Porque muchos de nosotros nos llegamos a sentir los apestados de Dios. Esos que están así hasta la orilla, los leprosos de Cristo. Imagínese una iglesia que se llamara así, los leprosos de Jesús. Oiga, los que están así hasta la orilla, ¿no? O sea, deseo que usted no sea de ese equipo, de los que se sienten los leprosos, los apestados. Que usted se sepa de los consentidos, me habla de que tiene una buena identidad. Que usted se sepa amado. ¿Cómo se describe Juan? El discípulo al cual Jesús más ama. Es más, lo dice a secas, soy el discípulo al que Jesús ama. ¡Qué óvole! Ábranse nacos. Pedro platicará con el Señor, Judas cuidará el billete, Marcos hará el balance, Mateo hará el balance, pero quien manda aquí en el corazón de Jesús soy yo. Yo soy a quien Jesús ama. ¿Quién tenía ventaja sobre los otros 11? Juan. Necesitas conocer a Dios y tener una experiencia con Dios para que ésta alimente tu identidad. Entonces tendrás una relación real y verdadera con Él. Y esto nos va a llevar a tener una fe saludable. Y entonces podremos, teniendo una fe saludable, cultivar un corazón obediente. ¿Por qué no tenemos una relación más profunda con Dios? Porque tenemos temores de ser inadecuados, de no ser lo que Dios espera. ¿Usted se ha sentido así? Es que creo que no soy quien Dios espera que yo sea. Ya sabe Él. Si escogió a Judas sabiendo que lo iba a traicionar,
sabiendo cómo eres tú, te escogió y dijo tú, no por tus capacidades, no por tus habilidades, no por tu mucha inteligencia, no por tu buena teología, simplemente porque Él así lo quiso. Porque tal vez eres el chiste a la creación. Sí. ¿No dice la Escritura que lo vil y lo menospreciado escogió a Dios para avergonzar a lo que es? Pues yo soy el chiste de lo que Dios dijo para la creación. A mí me escogió con menos talento, con menos habilidades, con menos capacidades, con muchas cosas que yo desearía tener y que no tengo. Y sin embargo, Él puso su mirada sobre de mí, no porque yo sea bueno, simplemente porque quiso hacer una broma. Dijo, aún con mis bromas le demostraré al mundo que si lo puedo usar a Él, puedo usar a cualquiera. Y cuando tienes una fe obediente, entonces cultivas un corazón. Cuando tienes una fe saludable, entonces cultivas un corazón obediente. Tu corazón se vuelve noble porque conoces a Dios. Y entonces esto hace que tú puedas superar tus miedos. Pero algo importante en el factor humano es que te rodees de gente que te impulse y crea en ti. Valiosísimo. Valiosísimo. ¿Qué fue lo primero que el ángel le dijo a Gedeón? Guerrero valiente. Alimentó su expectativa. ¿Yo? ¿De verdad? Sí, tú. Y él entonces, ya sintiéndose en la posición de hablar y expresar lo que sentía, despotricó lo que había en su corazón. Y entonces el ángel no se queda con su opinión, lo encara y le dice, ve y hazlo porque yo estoy contigo. No importa si te ves pequeño, no importa si consideras que no tienes todo lo necesario, yo estoy contigo. Lo que a mí me interesa, dice el Señor, es que salgas de tu área de confort y descubras que eres más grande de lo que siempre te dijeron que eras. Eres más capaz de lo que siempre te negaron a creer. Porque el ser humano es especialista en una cosa y es en echar abajo tus sueños. Y si no lo cree, vea usted la película de los Minions, la 1. Ahí veo a un señor Gru, un villano, para el cual su mamá jamás creyó en él. Y él decía, mira mamá, voy a construir un cohete. Y su mamá, va a fracasar. Mira mamá, voy a robarme la luna. Eres un inútil. Y su madre se encargaba de echar abajo sus sueños. Y tal vez encontraste a alguien en tu caminar que echaba abajo tus sueños. Pero si tú estás dispuesto a renunciar a tus miedos, te darás cuenta que eres mucho más grande de lo que el mundo te negó creer que eras. Eres mucho mejor de lo que la gente no se ha atrevido a decírtelo. Eres mucho más capaz de lo que el mundo te ha valorado. Por eso la mirada de Dios está sobre de ti. Pero tienes que rodearte de esta clase de gente. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta tener amigos pesimistas. ¿Para qué vas a la iglesia? Ni aprendes. En lugar de que te digan, qué buena onda que estés yendo, luego platicamos sobre lo que predicó el pastor, o hablamos de él ya de perdiz. Pues sí, ya de perdiz, ¿no? Un tema, bueno, no tan espiritual, pero ya de la iglesia. Necesitas rodearte de gente que te haga crecer. Y no pierdas de vista esto. Gente que te impulse y crea en ti. Si las personas que tienes a tu lado te niegan la posibilidad de soñar, no son personas que merezcan estar junto a ti. Porque tú eres muy grande. Como para que alguien te diga, tú nunca lo vas a lograr. Tú nunca lo vas a poder hacer. Rodéate de gente que te diga, vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo, igual y sí funciona. O sabes qué, mira, vámonos con cuidado, no te precipites, no te aloques, vámonos paso a paso. Esa gente vale en nuestra vida. ¿Entiende? Necesitamos esta clase de personas que nos hagan más valientes y en lugar de hacernos huir de los desafíos, nos hagan abrazarlos. Como ejemplos traía 4 ejemplos. Abraham recibió la palabra de Dios cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a donde yo te mostraré, y haré de ti
grande tu nombre y te convertiré en una nación. ¿Era fácil para Abraham? No. ¿Sintió temor al empacar sus cosas? Claro que sí, pero era más grande su fe. Otro caso, David contra Goliat. ¿No le impresionaría a ese hombre de casi 3,5 metros de estatura, siendo él una persona a lo más de 1,80 de alto? El hombre le doblaba en tamaño y le quintuplicaba la experiencia en batalla. Y sin embargo, aun cuando tenía miedo al enfrentarlo, lo hizo porque él tenía de su lado a Dios. Otro ejemplo, los jóvenes hebreos. Sadrac, Mesach y Abednego reciben de parte de Nabucodonosor la instrucción: o se hincan o van al horno. Y ellos dicen: pues mira, ten presente una cosa, que Dios nos puede salvar, pero si a Dios no le place salvarnos y quiere que nos chamusquemos, nos vamos a chamuscar, porque delante de ti no vamos a doblar nuestra rodilla. ¿Tenían miedo? Sí, pero no eran cobardes. Eran valientes. ¿Qué clase de fe estamos manifestando? ¿Una fe valiente, osada, intrépida? ¿O una fe de 4 paredes que solo funciona aquí? Pablo, contra los que le perseguían a causa de la fe, le dice a Agabo: al dueño de este cinturón le va a ir muy mal ahora que llegue a Jerusalén. Y todos los creyentes que sabían que Pablo era quien se dirigía a Jerusalén y que ese cinturón le pertenecía, comenzaron a llorar y a tratar de convencerlo de que no fuera a Jerusalén. Y dice: por favor, cálmense. Si me va a ir mal, pues el Señor estará conmigo. Es más, por el Señor no solamente estoy dispuesto a padecer cárcel, estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Él estaba arriesgándose. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Entiende? Tenemos que conocer mejor al Señor para entonces abrazar los riesgos y atrevernos a emprender. Lo que has estado esperando mucho tiempo, es tiempo de hacerlo. Emprende, atrévete. Necesitamos ir a más. Y tú no sabes, tal vez en 15 años, en 20 años, estés disfrutando de lo que hoy sembraste. Con miedos, con temores, con inseguridad, pero con fe, con confianza en Dios. Necesitamos tener una fe más osada y una vida cristiana más intensa. Tu vida cristiana es demasiado relajada, qué aburrida. Hazla más intensa. Atrévete a salir de tu área de confort. Sal y quieres un poquito de adrenalina, no te vayas y te formes ahí al bungee de aquí a que te atienden y luego las cuerdas se rompen. Ve y párate en una plaza pública y comienza a predicar. Vas a ver qué se siente. Desafía tu fe. Atrévete a creer al Señor. Yo me acuerdo en días atrás, ahora que visité el estado de Chihuahua, hace muchos años, tendría yo alrededor de 24 años, aproximadamente 23 años, posiblemente todavía no me casaba. Fui a un evento a Ciudad Juárez y fui muy bendecido en ese evento y recuerdo que yo necesitaba algo más en mi vida cristiana, necesitaba un poco más de intensidad. Y me fui al centro de Ciudad Juárez y ahí en su pequeña plaza comencé a predicar. Recuerdo que utilicé la parábola del joven rico y comencé a hablarle a la gente sobre cómo muchas veces su tesoro les impide entrar en el reino de los cielos. No duré en mi predicación más de 15 minutos. Y al término, no crean que las multitudes llegaron a mis pies y dijeron: oh Dios, reconozco mis pecados. Todos se me quedaban viendo así como: ¿y este loco qué? No sé, pero a mí me forjó. A mí me cambió. A mí me templó. ¿Qué estás haciendo por tu avance?
¿Qué te estás exigiendo para crecer? Atrévete. Atrévete a crecer, atrévete a confiar en el Señor. Mira, con esto concluimos. Josué capítulo 1, verso 9. Y dice la palabra del Señor: ya te lo he ordenado. Lea conmigo, 1, 2, 3. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Dios le está hablando nuevamente a Josué y le dice: ya te lo he ordenado. Ya hablé contigo, ya hablamos de esto. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y volvemos en nuestra mente al pasaje del principio. Tal como se lo prometía a Moisés, te lo digo a ti: todo lugar que pise la planta de tu pie te pertenecerá. Pregunto, ¿qué necesitamos hacer? Atrevernos a caminar. ¿Quieres conquistar? Tienes que atreverte a dar el paso, porque esa es la condicionante para que Él te entregue el terreno que ya te concedió en la eternidad. Él ya te lo concedió, pero ¿qué tienes que hacer? Dar el paso. Si no doy el paso, ¿cómo la planta de mi pie tocará un nuevo horizonte? Si no me atrevo a emprender, si vivo lleno de miedos, ¿cómo entonces voy a darme cuenta de aquello que soy capaz y aquello que Dios me está concediendo y respaldando? Hagámoslo. Hagámoslo increíble, ¿le parece? Póngase de pie, vamos a orar.